Obrigada por virdes. Eu sou Jada Maria Barcelona e estamos aqui para a apresentação do poemario Trashumante na Naviriza, da escritora Susana Ye. En primeiro lugar, queria agradecer ao Galgo Azul para darnos a oportunidade de organizar o evento no espaço tan bonito desta livraria. E, en segundo lugar, e sobre todo, agradecer a Susana porque aceitou vir aquí e então podemos disfrutar da súa obra con a súa presencia. Susana Ye é escritora, é consagrada desde hai anos como poeta, mais é jornalista de movimentos sociais, divulgadora cultural, defensora de direitos humanos e documentarista. Podemos encontrar traballos dela en xornais como El País, Cuarto Poder, revista 5W, mas destaca da súa extensa antoloxía o documental Chinoles y Bananas de 2015, que é un dos primeiros documentos visuais sobre a diáspora chinesa en España. Justo para aproveitar a súa extensa trayectoria como defensora de direitos humanos e activista antirracista, queremos aproveitar a presentación deste poemario para, como usando as mesmas palabras de Susana, abrir un debate social e trazer á comunidade galega un artivismo, como arte máis activismo, e entón trazer á comunidade galega unha reflexión sobre a escrita e tamén o desenvolvemento dunha conciencia crítica sobre racismo. E para iso, por iso, contamos coa colaboración dunha compañeira que casi creo que todas coñecedes, que é Sonia Méndez da Silva. Todas admiramos o traballo de Sonia. Sonia Méndez da Silva é galego-caboverdiana, é socióloga, posgraduada en Migracións Internacionais e Mediación Intercultural na Universidade da Coruña, e o seu activismo e a súa experiencia profesional incluen investigacións vencellada coas diásporas, a migracións e o racismo. Tamén é presidenta de SOS Racismo Galiza, é presidenta tamén de SOS Racismo España e fixo investigacións tamén ligada con a Federación de SOS Racismo España, de que tamén é presidenta. Tamén publicou artigos en diarios digitais como Novas da Galiza e Pícara, e participou en moitos simposios e conversatorios, sempre con un enfoque sociolóxico afrocentrado e en pros da denuncia do racismo institucional. Entón, deixo a palabra ás nosas convidadas. Bueno, bo día, vou a falar en castelán. Probablemente se me notan unas palabras en gallego, pero nada, me gustaría empezar un poco agradeciendo a todas las personas que estamos aquí, agradeciendo enormemente a Susana por acercarte a Galicia. Bueno, viste que ayer el tiempo acompañaba y hoy sigue acompañando. Me gustaría también agradecer al Galgo Azul por darnos este espacio, este tiempo, y también creo que es una invitación al resto de personas que no conocíamos el espacio del Galgo Azul a venir y apoyar este tipo de eventos que es necesario. Como antes, digamos, de empezar, sí me gustaría como lanzar como un mensaje, no olvidarnos de que hay que seguir denunciando y pidiendo libertad y justicia para la República Democrática del Congo, para Palestina, para Sudán, para Tigray, para Haití y para muchos otros territorios que ahora mismo tienen conflictos bélicos o genocidios en marcha.
Y nada, vamos a intentar que este sea un espacio dinámico, amigable. Voy a empezar yo un poquito lanzando una serie de preguntas, pero sí me gustaría que eso, que al final o como lo veáis, si hay ese interés, que también podamos preguntar directamente, no a través de mí, ¿no? Pero que os atreváis también a lanzarle, aprovechar esta oportunidad de que Susana está aquí y preguntarle, pues ya sea bueno, justamente este poemario, que espero que podáis adquirir, es otra forma de apoyar a digamos, este tipo de trabajo que entendemos que es duro, que es intimista, que es súper personal y que es necesario, ¿no? Y igualmente, eso, simplemente que cara al final dejaremos que podáis participar y nada, no sé, si te parece, yo lanzo. Digamos, la primera como pregunta sería un poco en las primeras páginas, digamos, de tu obra, hay como una cita de Cathy Park, ¿no? Y que sí me gustaría saber. La voy a leer un poco, está en inglés, entonces la voy a leer en castellano un poco para que podamos entender por qué empezamos por aquí, ¿no? Confronto la brecha abismal entre la conceptualización que la audiencia tiene sobre el poeta y la abrumadora evidencia de mí como poeta. Simplemente no luzco como tal. Las personas asiáticas ocupamos espacios de disculpa. Ni siquiera contamos con la suficiente presencia para ser consideradas minorías. Ni siquiera somos lo suficientemente raciales para ser instrumentalizados. Somos tan por raciales que somos siliconas. Y sí me gustaría, ¿crees que, por ejemplo, esta reflexión que Cathy Park hace se aplica también al ámbito español? ¿Cómo sientes tú que...? Yo creo que sí, ¿no? O sea, existe una interpretación como muy desde la exotización, el orientalismo, ¿no? Esta imagen casi mitológica, mística, lejana sobre las personas asiáticas y bueno, yo hablo sobre todo de sino-descendientes, de personas asiáticas de familias chinas y eso al final se traslada a todos los ámbitos, y la poesía es uno también de esos ámbitos, ¿no? Esta idea de qué imagen te viene cuando escuchas la palabra poeta, ¿no? ¿Qué imagen te viene cuando escuchas la palabra poeta? Seguramente no te venga una mujer con rasgos asiáticos, ¿no? E incluso cuando existe ya la obra y se puede compartir, debido a la prevalencia del fenotipo, del tipo de rasgo, aún así hay como una doble vara de medir, ¿no? Hasta qué punto tienes permiso, que no hay que pedir permiso, ni nadie tendría que tener el poder de concederlo, pero hasta qué punto tienes ese permiso y esa especie de autoridad como poeta, como artista, como creadora. Y en el caso de las personas asiáticas, sí, ocupar espacios de disculpa, ¿no? Como que se asocia a la mujer asiática mucho a esa especie de no molestar, no estar, ¿no? De ahí lo del espacio de disculpa. Y sí, cuando se habla de racismo tampoco se suele pensar en personas asiáticas, o se solía pensar en personas asiáticas. Entonces, Cathy Park hace referencia a todos esos factores que muchas veces no son evidentes en absoluto. No lo son, pero están, y condicionan mucho cómo se articula, ¿no? La poesía, cómo se articula el arte, la cultura, el pensamiento, cómo se articula el pensamiento. Y lo pongo como inicio del poemario. Lo pongo como, sí, se abre el telón. Justo.
se abre el telón, sí. Y en este sentido, justo hablabas de como poeta. ¿Qué concepción tienes de ti mismo como poeta? Después de abrir este telón con esta cita que me parece súper potente, o cómo llegas, digamos, también como a ese punto de concebirte como tal. Pues yo creo que he sido poeta anónima muchos años, mucho tiempo, anonimizada por mí misma, ¿no? Como, bueno, estos son cosas que yo escribo y ahí están y tienen sentido para mí y no hace falta mostrarlo, o más bien te da miedo mostrarlo, o más bien no entiendes que es algo a mostrar, ¿no? Que eso es algo a mostrar, que tiene mucha potencia compartirlo. Y lo que hablábamos el otro día, Sonia, es que, por otro lado, durante mucho tiempo yo he sido como más bien observadora y analizadora de la realidad social y de cierto modo como poner una distancia, ¿no? Y la poesía es todo lo contrario, es tú contigo misma de una manera muy intensa. Y es ponerte a ti en el primer plano, ¿no? Entonces creo que en este momento vital, personal, en el que estoy desde hace unos años, me he dado cuenta de que yo también formo parte de la historia y también es muy potente el compartirlo, el sacarlo del cajón y compartirlo y dejar de ser poeta anónima. Entonces, sí, no ha costado escribir, dentro de que escribir siempre es todo un viaje astral contigo misma, ha costado más la decisión de compartirlo. Pero la poesía siempre ha estado ahí. De hecho, yo siento un poco que es la poesía la que me ha insistido a mí y no al revés. Más bien yo he intentado evadirme o huir de mi yo poeta, pero ha sido la poesía quien me ha insistido y quien al final pues he dejado que canalice en mí y salga hacia afuera, que no solo se quede conmigo, sino que salga hacia afuera. Y creo que es necesario también que personas en condición racial contemos nuestras propias historias en nuestros propios términos y no esperemos ser mediadas o interpretadas desde prismas ajenos. Entonces creo que también ha sido un poco decisión política por mi parte, el decir, yo que reclamo tanto que las personas, cada una tenemos una historia y que hay ciertas historias que no se cuentan y que si se cuentan mal, ¿por qué no me aplico a mí eso? ¿Por qué no me lo aplico a mí? ¿No? ¿Por qué tenemos que esperar a que lo hagan bien? Hagámoslo nosotras bien. Pero no es cómodo, ¿eh? No es cómodo, es mucho más fácil criticar e indicar, es muy difícil aplicarlo a una misma. No hay que esperar, porque hay que esperar. Ya contarán bien nuestras historias, no lo sé, yo me he cansado de esperar. Entonces pues ya me arremango, ya lo hago yo y desde ahí parte también este poemario y el decidir compartirlo, el decidir mostrarlo, el decidir dejar de ser poeta anónima y el sacar del cajón los poemas y compartirlos. Y esta preguntita. En una entrevista dijiste que querías escribir como algo potente y didáctico. A ver, ¿crees que lo has conseguido con este poemario?
lo sé. Creo que eso lo tiene que... O sea, creo que la obra es tuya hasta que lo lee otra persona. Entonces, creo que quien de verdad tiene como... de verdad quien puede decir si he conseguido ese toque didáctico, creo que puede ser el lector, la lectora, la persona lectora. Creo que por como yo soy a nivel personal, siempre intento como lo didáctico en el sentido de un punto de encuentro, ¿no? De un punto de compartir. Insisto mucho en compartir, pero es que es así. Entonces, siempre intento ser muy empática conmigo misma y muy compasiva conmigo misma, que cuesta horrores. Y entonces me pasa lo mismo con cómo es mi verso y cómo es mi poesía, y cómo, porque por mucho que sea un yo lírico, está el yo personal ahí, ¿no? Está el yo personal. Lo he conseguido. Yo tengo la sensación de que sí. Pero insisto, la obra es mía hasta cierto punto y es de los lectores y las lectoras en muchísima gran parte, ¿no? Que saca sus propias conclusiones, interpreta, lee entre líneas, se lo lleva a su propia experiencia, crea unos ciertos vínculos con lo que está leyendo. Yo me atrevería a decir, yo creo que sí, pero es la lectura lo que acaba de darle más sentidos y más sentido, ¿no? a los poemas. Un poco, digamos, en este sentido, para las personas que aquí estamos un poco reunidas, que no sabremos si habrán tenido la oportunidad de conocer más diversidad de escritores o escritoras de la diáspora afrodescendiente, en este caso China. ¿Crees que hay características comunes en la literatura diaspórica china? Sí. Sutiles, aunque Isolda Laborillo, que es traductora de poesía contemporánea y que ha sido corresponsal de Shanghái 15 años y demás, me decía, sí que existe esa corriente de literatura de la diáspora, pero es verdad que, ¿no? Como que cada una tiene su propia textura, tiene su propio olor y aroma, pero yo sí que detecto que tiene sus nexos. Está la búsqueda, está la duda, está la familia. Yo sí detecto esos nexos, pero son sutiles. También yo creo que tiene que ver con la cultura que mamamos, es decir, no tiene que ser evidente, no tiene que ser súper masticado, ¿no? Y además es que no hay que olvidar que cada autora, cada escritora, por supuesto que tiene su propio estilo. Igual que en literatura hay muchos géneros, hay muchas maneras de expresar, ¿no? Y de narrar. Está corriente realismo sucio, está el realismo mágico, está el terror psicológico. ¿Por qué no lo ha de haber en la literatura de la diáspora? ¿O se lo vamos a robar eso también a la literatura de la diáspora? Entonces, pues yo sí veo esos nexos, ¿no? Pero claro, hay que prestar atención hay que aceptar que las cosas son complejas, tienen matices, pero yo sí veo un nexo claro en las compañeras que he leído, y no solo en España, sino que lo veo en otros países. Veo que esos temas surgen a veces desde la ternura, otras desde el dolor, otras desde... pero sí
tendremos que ser como más buscar ahí. Gracias. Un poco con respecto al poemario, digamos, ¿qué expectativas? En el momento en el que tú lo lanzas, ¿qué expectativas tenías puestas digamos, en términos de a cuánta gente podía llegar, en términos de venta o incluso de impacto? Bueno, yo como poeta no, o sea, no pienso en ventas. Pero en términos de impacto, pues no sé muy bien qué esperaba. Por ejemplo, lo que me pasó con Chiñones y Bananas es que sí que circuló en determinados ámbitos y demás, pero sí que en su momento no tuvo como un mega recorrido, una mega visibilidad. Luego me iba enterando, pero porque yo me he puesto me iba enterando de que sí que es un recurso que se usa en antropología, sociología, psicología, estudios interculturales, pero he tenido un poco que averiguarlo yo, que es como, no sé, o sea, tengo que estar yo rebuscando, ¿no? Dónde se está referenciando y en qué, ¿no? Entonces, creo que un poco de esas, yo siempre hago las cosas con humildad, que eso no quiere decir que piense que no tiene valor ni sentido lo que propongo, sino con la humildad de decir, se han de hacer las cosas que para ti son importantes del modo que a ti te importa. Y en cuestión de impacto se ha de hacer todo lo que se puede y se debe de hacer para que tenga un impacto. Pero que eso sea como desde donde parto, no. Yo parto de hacer las cosas que me importan del modo que a mí me importa. Y desde esa base, lo otro. Entonces, yo sobre todo me centro siempre en los procesos. Si estoy con el poemario, me centro en el proceso de escritora, de poeta, me centro en el proceso de escribir, reescribir, tachar, reordenar, descartar, en fin, todo el trabajo que hay detrás. Y luego ya llega lo otro, que es otra parte del trabajo. Es la otra parte del trabajo que es, ahora nos toca salir de lo introspectivo y nos toca mostrar el trabajo y defender el trabajo que hay detrás. Pero normalmente no tengo expectativas de impacto. Ventas, pues sí, hay que... Sí, a ver, tampoco lo voy a negar, pues sí, es un factor, pero no... Y yo lo vivo y lo defiendo desde esa postura, desde ese lugar. Sí, espero haberte respondido. Sí. Y por ejemplo, no sé si puedo preguntar, quiero decir, desde que lanzaste el poemario, no sé si has tenido muchas presentaciones, pocas, pero sí me gustaría un poco que incluso reflexionar sobre qué tipo de público te encuentras en las presentaciones. Pues sí, he tenido varias presentaciones. De hecho, una de las cosas que yo reclamo es que la cultura debe dejar de ser centralista, que todo parece que sucede en 2 ciudades y el resto no parece que no está o que no se mueve tanto o que no hay cosas tan interesantes. Creo que condiciona esa conciencia el hecho de que yo nací y me crié en Alicante, que es provinciana, es chiquitita, no, bueno, y entonces a mí eso me cabrea mucho, me cabrea mucho. Entonces creo que yo tenía claro y he intentado en todo este tour que me dice la gente, ¿no?
bueno, ¿y ahora dónde vas, Susana? ¿Y la semana que viene dónde estás? Creo que he intentado de nuevo ser coherente con lo que defiendo y con los valores y los principios que a mí me motivan y me movilizan. Y es el hecho de que si yo digo que defiendo que la cultura no es una cuestión centralista, que en todas partes hay cultura y en todas partes hay contracultura, digamos que con el poemario, y yo ahora como poeta, lo que intento es hacer una especie de mapa de todos esos sitios que están haciendo cultura, que están haciendo contracultura y que están creando barrios, generando puntos de encuentro y empezando debates y conversaciones que tenemos demasiado pendientes de mucho tiempo. Y además como yo también lo gestiono y lo vivo, tampoco me creo que no haya talento local. Tampoco me creo que no haya artistas, escritoras, creadoras locales. Entonces también lo que hago es, a los sitios que voy, mostrar el trabajo de otra compañera, otro compañero, de otro compañero. Lo siento mucho, pero doy preferencia a las mujeres. Entonces yo hago ese compromiso, ¿no? de que haya esa correlación entre lo que digo y lo que hago. Y no es fácil. Y lo que digo y lo que hago y no es fácil porque no lo es, pero sí. Y luego también, además a eso, le añadimos otra capa más, que si yo digo que las mujeres asiáticas y no descendientes parece que no estamos, lo que intento es buscar a compañeras sino descendientes, que son artistas, y decir, es que hay artistas de ascendencia china en España. Esta excusa de no las encuentro, no conozco a ninguna, a mí me gustaría contar con, pero no sé, que se acabe. Entonces lo que yo también intento es, vale, pues yo voy a esta ciudad y te voy a traer a tu artista local. Ahora dime que no la conoces, que no sabes dónde encontrarlas, que no sabes a quién recurrir. Entonces es un poco como, no sé, soy intensa. Entonces me complico la vida. Porque a la vez que yo hago ese trabajo, yo también estoy investigando, yo también estoy buscando y yo también estoy, ¿no? Pero, de nuevo, lo que intento es aplicarme a mí lo que defiendo. Y lo aplico. Y de esas estamos. Pero sí, y en cuanto a tipo de gente que acude, pues como hoy acude gente de todo tipo. Y para mí es lo mejor. Porque eso es lo que creo que como tiene que ocurrir, y creo que está bien tener espacios seguros, pero hay que tener conversaciones incómodas en plural, y en esas estamos. Luego las personas sino descendientes somos, esto es cierto, como una naturaleza más intro, más tímida, más tal, pero bueno, estamos en ello y yo me consta que sí que les llega y que sí que entonces, de hecho, pues en Madrid me encontraré también con un investigador que es de China continental, y que entonces es ir empezando a tener esas conversaciones, empezando a intercambiar, a conversar y dándose cuenta de que hay poetas y no descendientes, hay artistas y no descendientes, las hay. La pregunta correcta es qué barreras hay para que no se nos conozca. Esa es la pregunta correcta. La pregunta correcta no es que no hay, es que no conozco, es qué está sucediendo para que no las conozcas, ¿no? Sí.
Bueno, he respondido muchas cosas. Me encanta, perfecto, perfecto. Un poco, digamos, yendo a cómo esto de repente ya está en el mercado, ya te conocemos un poquito más. ¿Cómo es ese proceso de sacar el poemario? ¿En qué momento, quiero decir, cómo dentro de tu mente te organizas o estructuras el trabajo, o sea, empiezas con estas citas superconscientes de Cathy, al final hay unos cuantos poemas también en inglés como súper potentes? ¿Cómo? Desde tu cabeza, ¿en qué momento dices, ya está? O sea, o esto no, o esto es demasiado, no sé. Pues como trabajo mucho al detalle, lo que tuve que hacer es releerme muchísimo todos los poemas, eran más de 100 poemas, releerme muchísimo, además de distintas etapas, de distintos momentos, releerme muchísimo y detectar y admitir y asumir cuál era el diccionario de imágenes que me obsesionaban, cuáles eran los temas que, daba igual los años, el tiempo, volvían y volvían y volvían. Y también al final el estilo cambia, que era lo que de verdad yo en este momento sí que me seguía acompañando y otras cosas que no. Por ejemplo, al principio tenía un peso muy barroco, muy Becker, muy barroco, y era como, estamos en otro momento, estamos en otro estilo. Pero yo nunca lo pienso como un descartar, sino lo pienso como una evolución, y como que siempre en realidad estás escribiendo y estás en esa búsqueda de tu voz, de tu estilo, de ese timbre que tiene tu voz lírica, ¿no? Qué timbre, qué rítmica, cómo es, ¿no? el cuerpo del poema. Y trabajar mucho cada poema también a nivel individual. Yo he tachado un poema entero, me he dado cuenta de que en realidad ese poema estaba abordando este tema, y escribirlo completamente nuevo. Pero en realidad el alma del anterior poema está en el nuevo poema. Eso es como una especie de constante inspección e investigación de ti misma como escritora. Y eso no lo veo como un descarte, lo veo como que partes de ese poema continúan en los nuevos poemas. O a lo mejor solo me quedo con un cierto párrafo, con una cierta imagen, digo, ostras, aquí es donde reside la fuerza de este poema, aquí es donde reside, o sea, ¿qué me está contando el poema en realidad? Eso también es una pregunta que hago a cada poema. ¿Qué me estás contando en realidad? ¿No? Y es una especie de juego de misterio, ¿no? De juego de misterio. Y luego, pues, una vez que tienes los poemas, ¿hacia dónde te llevan? ¿No? Porque los poemarios pueden ser a lo mejor explorar una sola emoción, o explorar un solo hecho, o en mi caso más bien son como distintos paisajes, distintos entornos. Yo en mi caso, como lo trabajo, es desde lo pequeñito a luego dejar que los poemas respiren, distanciarme e intentar ver qué es lo que está sucediendo entre esos poemas. Y entonces ya decido. Lo que también digo es que yo en realidad no tengo escritura automática. Yo que tengo escritura muy hiperconsciente. No es que tenga que aflorar el subconsciente, es más bien que yo me meto hasta que doy con esa pequeña perla de qué está sucediendo en este poema, o en este caso qué está sucediendo en este poemario, es el conjunto, ¿no? de todos ellos. Muy laborioso.
Es laborioso. Sí, sí, No sí. parece, me parece. Muy, perdón, como vinculado como a esta última pregunta y respuesta, digamos, en el poemario se distinguen tres partes diferentes, ¿no? Como desierto, ciudad y océano. Y la cuestión es, ¿cómo nos podrías explicar en ese sentido a las personas que están aquí hoy asistiendo cuáles son como, digamos, las diferencias personales e incluso temáticas que tienen esas tres partes? Pues desierto empezamos como en un paisaje emocional como más árido, de más dureza, que parece casi inhabitable, ¿no? Y también como en relación con el título, con arenas movedizas, ¿no? Con un verso que también se desplaza mucho en la página. Lo que yo también digo es que casi mancha e invade la página, ¿no? Como que se revela contra el mismo hecho de que esté escrito y de que esté, ¿no?, contenido en una hoja, ¿no? Y luego ciudad, yo es que al final soy, bueno, pues soy de ciudad. Entonces es una reflexión que me viene de mucho tiempo como la configuración de las ciudades, de las calles, de las plazas públicas nos afectan a nivel comportamental, si interactuamos o no con la gente en nuestro entorno, de qué manera interactuamos o no, somos como partículas que chocan y ya, o estamos haciendo, ¿no?, un punto de escucha o no. Y esto no solo lo que pasa en los parques y demás, sino lo que pasa también a un nivel más íntimo, ¿no? Y océano es como la apertura, la fluidez, el estar, ¿no? Y se abre como otro espacio que después de, yo no sé, en mi mente como me imagino es que empiezas en una especie, pues eso, de desierto emocional, ¿no?, de paisaje emocional, y luego de repente es una sobreestimulación continua de la ciudad, y luego yo como lo que los poemas me decían y el poemario se reclamó a sí mismo, esa sensación de llegar al mar y esa sensación de, pues aquí estoy y aquí me siento, ¿no? Entonces es una especie de, yo lo que digo es que es una especie de propuesta de viaje el poemario, y así se ha configurado a sí mismo, porque no tenía nada clara. Yo creo que ningún poeta tiene nada claro realmente qué forma en concreto va a tomar. Porque a pesar de que sea muy meticulosa con los detalles, sí que trabajo en la escritura desde la permisividad absoluta. No quiero fijar un tema, no quiero fijar, es más que salga y que tome forma. Que si tenéis preguntas, podéis. Pues hay algún poeta infiltrado. Pues a mí me... Un poco también por lo que hablamos, esos audios maravillosos. Te defines como periodista de movimientos sociales antirracistas y defensora de derechos humanos. ¿Cómo crees que influyó esto en tu manera de escribir antes? O no antes, sino en tu labor de periodista, por una parte, y también como esa otra faceta de poeta. Pues yo pensaba que había dejado a la yo, o sea, casi tenía como un rechazo a la yo periodista, y pensaba que tenía que apartarla del todo de los focos para darle todo el protagonismo a la yo poeta que llevaba tantos años intentando salir
y yo como que no dejaba que sucediera del todo, pero ahora, con perspectiva, he madurado, en estos meses he madurado y me he dado cuenta de que ¿por qué pensamos en términos tan binarios, tan absolutos, tan esto es así y esto es así? Y no puede ser así, porque tiene que ser todo tan estanco y tan fijo. Entonces me he dado cuenta de que, por supuesto que en mi yo poeta y en mi poesía coexiste, convive, cohabita mi yo periodista. Y al final sí que tengo ese toque de que yo no me percibo a mí misma, ni es mi manera de ser, el ser una especie de poeta en un pedestal que está en otro plano, en otra dimensión lejana, una especie de toque de los dioses, deidades, ¿no? No es para nada así, soy una persona cercana y mi poesía es cercana. Y periodismo tiene mucho también de eso, de ser alguien que se entienda lo que está escribiendo, que tenga, ¿no? ese, al menos el periodismo que yo concibo. Entonces, pues sí, me he dado cuenta de que realmente no hay un conflicto, no hay hay una... sigue estando el periodismo y sigue estando de hecho, sí que es cierto que me he dado cuenta que mi relación con la palabra y con la escritura, cuando escribes formato periodístico a cuando escribes como poeta, sí que es muy distinta, eso sí. Pero ¿cómo decirlo? Que no es excluyente. No es excluyente y que puede cohabitar, ¿no? Sí. Dos, tres, cuatro, no sé. En base, bueno, hablabas antes, incluso hablamos ayer de chinoles y bananas, que sí se usa mucho. O sea, yo te descubrí hace años y es como te decía, que justo estaba como esperando los últimos minutos y a ver si aparece. ¿Y ella qué? Cuando estabas, digamos, pensando, organizando tus ideas con respecto a este proyecto, ¿qué es lo que buscabas, digamos? ¿Qué es lo que buscabas destacar con respecto a todas las personas que aparecen en el documental? O, sí, ¿qué es lo que buscabas? Yo buscaba destacar, que es algo que también suelo decir, que no esta imagen de los chinos, las personas chinas como mente colmena. Yo lo que buscaba mostrar es que había muchos tipos de historias, había muchos tipos de rostros. Esto que parece que ahora ya no, pero en su época, sobre todo los chinos, me parecéis iguales. O sea, yo he escuchado muchísimo. Ahora ya va cambiando la cosita, pero lo que buscaba era... Yo lo que sentía es que tenía que tener, tenía que ser con una cámara, tenía que ser que vieras a esas personas, ¿no? Y lo que, además, si os fijáis, están también repartidos en distintos puntos de España, que yo me desplazo, como buena transhumante, pues me desplazo. Entonces pues yo me desplacé también para que hubiera esa diversidad dentro de las diversidades, y buscaba que estuvieran como en distintas etapas vitales, ¿no? Como a los 18 es un mundo, tu percepción de ti misma, de tu entorno, a los 30 y algo es otro, estás en otra etapa. Entonces buscaba que hubiera también esa especie de rango, ¿no? A la hora de... Creo que, en resumen, como podría yo enfocar Chiñoles y Bananas, que quería romper con esta imagen y este relato único, como Chimamanda
bien indica, con este relato único de todos son iguales. Todas las chinas me parecen iguales. Sois todos iguales. No es cierto. Y no es cierto y te voy a mostrar sus rostros. Y ahora tú dime, escuchando a estas personas y viéndolas, reafírmate en ese prejuicio y en ese sesgo racista. Y ese era sobre todo el objetivo, romper con ese comentario que se decía muchísimo. Era un continuo, ¿no? Y bueno, personas en distintas etapas, personas en distintas ciudades, personas de distintas circunstancias, porque aparece gente mestiza y aparece gente que ha pasado la infancia en China y ya se ha hecho adulta en España, aparece gente que no ha pisado China hasta ya adulta. Son distintas circunstancias. Entonces yo lo que quería era mostrar eso, ¿no? Que había todos esos matices y que esas personas son personas. Para romper con ese comentario. Todos sois iguales, todos me parecéis iguales. Bueno. Y viniendo un poco a eso, justamente el hecho de querer mostrar y romper un poco con ese prejuicio racista, y tú como detrás de la cámara documentalista, es ya en el momento en el que estabas desarrollando ese proyecto, ¿sabías que solo ibas a mostrar esa parte? ¿Que no iba a aparecer Susana por ahí? ¿O era algo abierto, algo que igual podía pasar? No, yo tenía claro que iba a aparecer yo. Porque como documentalista quería centrarlo en esos testimonios. Tampoco en ese momento sentía que yo tuviera como algo que compartir. Y de hecho en 24 minutos aparecen muchas personas, ¿no? Aparecen muchas personas. De hecho fue un poco la fase de edición. Son como trocitos. En ese momento no tenía claro que no quería yo aparecer. Mira, Sonia, yo nunca he hecho carrera de periodista en televisión porque es que creo que también hay como mucha instrumentalización de las corporalidades que no son normativas. Entonces yo siempre como que le tengo mucho rechazo a la televisión, a la radio no me gusta mucho la radio, pero a la televisión porque yo sentía que iba a ser como la mascota. Mira esta chinita, qué mona, qué tierna, qué graciosa. Es que la tele, más la televisión, funciona mucho es como un concurso de popularidad. Realmente hay como unos estándares y unos cánones de belleza y de, no sé, como muchas dinámicas que detecto ahí que yo decía, no es mi papel. Quiero decir que mi que mi decisión consciente de no aparecer en el documental también era porque no, como periodista, no quería sentirme la mascota de los periodistas. Entonces, sí, incluso me ha pasado en cosas de prensa y demás, ¿no? Como que no te esperan ahí, ¿no? Como, uy, estás aquí cubriendo, ya lo está diciendo Aguida, estás aquí cubriendo tal, estás aquí cubriendo, ¿no? O sea, a veces te sientes un poco la mascota de cierto gremio y es como, pues, no quiero, en la medida de lo posible, que no siempre tienes ese margen, pero yo lo que digo es que yo soy coherente en mi incoherencia, no puedo ser coherente en todo porque no puedo yo sola decir esto no funciona así. Soy coherente en mi incoherencia, pero en la medida de lo posible yo no quería contribuir a
esa exotización, esa fetichización, ese ser la mascota, ¿no? Entonces, pues en el documental no quería aparecer yo. Sí me gustaría, o sea, es súper interesante si no tuvieses la oportunidad de ver ese documental. Está abierto en YouTube, en tu canal de YouTube, por ejemplo. No sé si lo hay en otras plataformas, pero están abiertos y realmente es como el primer, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo llamarlo? Como Registro. sí, registro. Sí, así más formal, porque sí. siempre hay, pero más formal. Sí, sí, están abiertos. De hecho, yo lo que digo a las personas es que cuando hablamos de accesibilidad hay que hablar de accesibilidad en muchos términos, ¿no? Y a mí me pasa que a veces quiero consultar ciertos materiales, ciertos recursos, y es que parece que te tengas que complicar la vida súper. Además, cuando son temas que precisamente se está empezando a generar, o quieres empezar a generar esa conversación y quieres empezar a generar toda esa reflexión y todo ese cuestionar. Entonces, pues, la medida, sí, yo lo compartí en YouTube. De hecho, a los 5 años o así de compartirlo en abierto, le añadí subtítulos en distintos idiomas, porque me escribió una mujer de Brasil y me dijo: si es que esto sucede en Brasil y a mí me gustaría compartir este recurso. Entonces de ahí ya me disparó y dije, pues ¿por qué no? Pero sí, y sí, creo que hay que, pero a veces ocurre eso, que sí que hay ciertos recursos, sí que hay, pero es muy complicado acceder a esos recursos, ¿no? Pero, bueno, yo tengo mi lista de deseos, ¿no? Y por ejemplo, pensando en que creciste naciste en Alicante, luego te mudaste a Madrid, ahora sigues en Madrid, ¿verdad? Sí me gustaría un poco saber quiénes fueron de aquella tus referentes, cómo evolucionaron a lo largo de los años. ¿Me podrías contar un poquito? Referentes, cero referentes, no tenía referentes de nada. Sí que me acuerdo que buscaba mucho referentes periodistas, no encontraba nada, y al final me iba a Estados Unidos. Ahí sí veía mujeres asiáticas descendientes haciendo periodismo súper potente y tal, y entonces al final pues me iba un poco a esas, pero referentes, la verdad que no. no había. Yo no tenía detectados, o ya te digo, de un cierto ámbito no, ¿sabes? Y ahora pues yo diría que los referentes que tengo son aquí en España. Son aquí, hablo del trabajo de Cristina Chang en Barcelona, que ahora además ella está intentando ser muy crítica con el sistema educativo y qué está sucediendo en las aulas, y cómo, qué tipo de mensajes o qué tipo de protocolos o no protocolos se dan en las aulas. Referentes como Paloma Chen, poeta, también periodista, que yo le indiqué a ella: yo para ti fui referente y ahora tú eres mi referente, qué bonito, esto es circular, nos vamos inspirando las unas a las otras. Referentes como Berna Wang, también, por toda esa, que ella vivió la época postfranquista y toda esa fuerza creadora, poética que tiene. Y referentes como Shiro Xiao, que está haciendo un trabajo también muy bonito con la comunidad a pie de barrio, que creo que a veces se nos olvida que ese trabajo es súper importante, súper esencial, ¿no? Entonces, para mí, ahora mismo, esos son como mis referentes. Ya no busco fuera.
quiero encontrar aquí. Quiero encontrar aquí los referentes, no quiero tener que estar mirando a Estados Unidos o tener que estar quiero encontrar aquí a esos referentes y que sea circular, que nos inspiremos las unas a las otras, ¿no? En su día inspiré a Paloma y ahora Paloma, por ejemplo, me inspira a mí, pero eso yo creo que es muy bonito, muy bonito. Y para mí esto no funciona por egos ni trata de protagonismos en absoluto, sino que trata de compartir. Esa es la clave. Qué bueno. Y yendo un poco a la parte de también activismos, hablamos ayer que me decías, estas son todas partes, estoy, no estoy. Transformarte. ¿Qué diferencias crees que hay desde tu punto de vista, ¿no?, en el activismo asiático descendiente en comparación con otros activismos? Pongamos, por ejemplo, no por ser centralistas, pero sí es cierto que tú ahora mismo estás en Madrid, al final pues, un punto muy referente probablemente para lo que ocurre en otros territorios, ¿no? Pero incluso desde tu experiencia, pues, ¿qué es lo que tú percibes con respecto a otros territorios? ¿Qué pasa? En Madrid. Sí, o en Madrid, o no sé si en Alicante también hay, aparte del activismo también asiático descendiente, si hay diferencias incluso en el tipo de activismo, algo más político, algo más cultural. Yo creo que en Cataluña es más político y en Madrid es más sociocultural. Es lo que yo detecto. Y en Alicante, en general, cuesta mucho sacar adelante proyectos socioculturales y proyectos de hacer la contra. Pero eso no quiere decir que no haya, que por ejemplo, hay un club de lectura feminista que tiene una lista de espera de 50 personas. El barrio de Carolinas está luchando contra la gentrificación y haciendo acciones culturales, manifestaciones y demás. Pero es verdad que en Alicante cuesta más como que sucedan las cosas, ¿no? Y yo creo que también ocurre que fuera de Madrid y Barcelona la comunidad sino-descendiente no existe como un Usera o no existe como un Badalona, sino que está más dispersa a nivel territorial. Con lo cual, hacer esas redes de encuentro y de demás es más complicado. Y creo que también lo que ha sucedido es que normalmente esas primeras asociaciones y plataformas han sido en torno a papeles, cómo lidio con la administración, cómo hago para que no me caiga una multa para loca, como cosas muy pragmáticas y más enfocado a más básicas. Pero creo que la primera generación nacida aquí tenemos unas necesidades cubiertas y tenemos otro tipo de necesidades y de reclamos. Entonces, creo que por muy crítica que lo soy con redes sociales, que lo soy, porque el algoritmo, por muy crítica que sea con redes sociales, eso ha ayudado a que incluso en espacios donde no hay un Usera y no hay un Santa Coloma o un Badalona, se creen esos puntos de encuentro, pese a la dispersión de quizá, ¿no?, la población. Pero sí que noto una diferencia entre Cataluña-Barcelona, que es más político, y Madrid, que es más sociocultural. Y en Alicante, pues, tomará un poquito, pero sí. Mi idea, que yo resido en Madrid, mi idea es estar repartida siempre lo he estado, entre Madrid y Alicante, y que en Alicante también sucedan cosas con personas sino-descendientes. Bueno.
ahí estamos. Sí, ahí estamos y yo creo que sí. ¿Cómo vamos por ahí? Sí, podéis levantar la mano, Sí. Ya dentro de poco ya te dejo. Ya dejo que el público sea. Sí hay algo que me llama mucho la atención y yo creo que igual también es la cuestión de que no estoy acostumbrada a leer poesía, ¿no? Y sí me parece como una parte como súper privada o íntima a veces, como si estuvieras entrando, como mirando un poquito y descubriendo como muchas relaciones, muchos conflictos. Y en el poemario hablas muchas veces de madres y de padres, de formas de ser, los describes, y se detecta un poco cierto distanciamiento de los roles familiares, ¿no? O incluso, no sé si confrontación podría ser también. Y un poco la apuesta por una manera distinta de ser y de existir, como Susana, ¿no? No sé si podrías explicar un poquito más con respecto a esto. Si crees que hay como mucha presión a veces de los vínculos familiares con respecto a cumplir ciertas expectativas, ¿no? ¿Es un prejuicio? O sea... Un temor. Creo que desde el feminismo hay como un cierto pudor, que no quiere decir que no se haya tratado el tema se ha tratado, pero como una cierta cautela a la hora de hablar de las relaciones y las dinámicas que se dan entre las mujeres en la propia casa y con la figura materna. Y también existen esas negociaciones y esos distintos modos de mirar a la vida, ¿no? Y para mí no debería de haber ningún tema tabú y toda conversación, precisamente porque es incómoda, quizá es por lo que hay que tenerla, ¿no? Y hay que... Entonces yo cuando retorné a la escritura de una manera más consciente, en vez de esas madrugadas que una está inspirada y se pone a escribir, sino que retorné de una manera más de el oficio, escribir. Todos los días hay que escribir. Pues era un tema que estaba ahí, que afloraba, un tema espinoso, ¿no? Sobre todo porque quizá tengo como demasiada consciencia de cómo funcionan las motivaciones del interés hacia ciertas temáticas y demás, pero no quería, desde la literatura, desde la creación, yo creo que no debe de haber temas tabú. Y si es algo que está todo el rato aflorando en los poemas, de nuevo, la poesía te insiste y la poesía se impone. Y entonces, pues, sí sale el tema de cómo hay una brecha generacional, cómo hay una brecha cultural y cómo hay una tensión entre las relaciones materno-filiales. Sí. Luego me hicieron una pregunta en una presentación que era como, pero ¿no crees que poner demasiado el foco en las madres? ¿Y qué pasa con los padres? Bueno, también reparto para los padres. Tranquilidad, aquí hay para todo el mundo. O sea, que no, es como que genera sospecha. Pero si tú de la equidad, el feminismo, entonces no hay más. Sí, por supuesto, pero no hay ningún tema tabú. Sí hay muchas conversaciones incómodas porque hay mucho que reflexionar y mucho que deconstruir y construir. Entonces, la persona que me hizo esta pregunta luego no entendió así, no quiso entender mi respuesta. Me dijo, ¿no crees que estás
siendo muy dura. y dije, ¿y no crees que quizá te está provocando como una incomodidad y una reacción por algo? No sé. O sea, quizá no es mi respuesta a lo que te está... quizás es otra cosa, ¿no? Yo estoy haciendo mi trabajo, o sea que... Justo aquí, yo estaba pensando que, como ese es uno de los temas de Chinolis y Bananas, ¿cómo crees tú que lee la generación anterior a la tuya tu obra? Es decir, ya no la cuestión de tú con relación a tu madre o a tu padre, sino en general en relación a esa generación, que es de alguna manera la que te trajo aquí. ¿Cómo lee? ¿Cómo puede entender lo que tú les propones? Yo creo que puede chocar, pero no sé hasta qué punto se puede entender del todo, porque al final son otras circunstancias y son otras necesidades y prioridades. Yo siempre digo que la generación de primeros llegados, las generaciones anteriores, han hecho muy bien sus trabajos con muy pocas herramientas y recursos. Y eso es así. Pero estamos en otro momento y estamos en otra etapa, a nivel colectivo y a nivel social. Pero sí, yo creo que impacta, pero no se entiende. Esa es la realidad. Pero bueno, también hay que ser empática. A mí me ha llevado años repensarme, reeducarme, reformularme, detectar cosas. Entonces, tampoco considero que la energía y el foco tenga que ser rendir cuentas o poner en la lista de morosos a la generación anterior, sino entender que en ese contexto, en ese momento, hicieron y siguen haciendo lo que pueden, ¿no? Y yo insisto, yo tengo más capital cultural y más capital social y tengo otras circunstancias. Ese contexto es importante siempre tenerlo en mente, ¿no? Pero sí, una de las cosas que también he dicho a mi editora es que a ver cuando sacamos edición, porque está en castellano el poemario, tenemos que tener edición en chino. Hay que tener edición en chino. Y ya está. Y no va a ser cómodo para mí. Pero me complicó la vida. ¿Por qué? Ser consecuente con lo que defiendo. ¿Qué defiendo? Si yo digo que soy universal y yo digo que soy con aspiración internacionalista y demás, tiene que estar en chino. Tiene que estar en chino. Y no va a ser cómodo para mí. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Sí que creo que no se acaba de entender. Y lo veo no se acaba de... Impacta, es como... Pero no se acaba de... Porque están inscritos en otro momento, en otras circunstancias. Y lo leen desde ese momento y desde esas circunstancias. Son de otro mundo. También referido a ti, no solamente al mundo que dejaron atrás. Sí. Entonces, pues, tampoco es una cuestión de eso, de tener una lista de morosos que ejecutar. Pero desde mi perspectiva de hija, no hay temas tabú. No hay temas tabú. Hay muchas conversaciones incómodas, pero bueno, aquí estamos. Hay que tenerlas. Hay que tenerlas. Bueno, antes de abrir un poco las preguntas del público, sí me gustaría como ya un poco, digamos como cierre y que hable el resto de personas, aprovechen que estás aquí. ¿Cómo ves el contexto? O sea, porque, por ejemplo, Chinolis y Bananas, digamos que es, digamos, se puede llamar segunda generación o primera generación de asiático-descendientes que nacen en España. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Cómo crees que está el contexto para las generaciones, generación Z? ¿Veis? No sé en qué estamos. Ya soy millennial, ya no estoy... ¿Cómo crees que está el contexto en este momento? ¿Crees que
es muy diferente a cuando tú grabaste ese documental? ¿Crees que las inquietudes de la juventud, incluso el consumo de, en este caso, música, cultura, incluso asiática, o sea, no sé, ¿cómo crees que ha estado la...? Pero es que yo vengo de una época que no había internet, también, ni WhatsApp, ni... O sea, yo he crecido sin internet, y luego ya empezó internet, y luego ya empezó redes sociales, y luego ya era mucho más sencillo acceder a otro tipo de músicas, otro tipo de películas, otro tipo de historias. Me parece que eso no ha existido, pero sí ha existido. Las mandabas un SMS. Y con cuidado, porque no era como WhatsApp que podía mandar como ahora hago audios infinitos, pues no. Con 140 caracteres ahí. Entonces, sí que creo que tienen acceso a, que las personas más jóvenes tienen acceso más pronto a otro tipo de material cultural, ensayos, de escena underground, etc., de una manera mucho más económica y sencilla, por lo tanto más accesible. Sí que creo que yo veo que tienen conversaciones que yo tardé años en llegar a ellas y las tienen ya, y las tienen muy naturalizadas de una manera muy, muy abierta. Y sí que creo que están mucho más concienciados en seguir educándose y en seguir replanteándose muchos temas. Y a mí eso me alegra inmensidad y me da mucha esperanza, la verdad. Creo que ese es el modo, y creo que eso es muy enriquecedor para todas las partes. Sí que veo una diferencia mejor. Y también sí, y también creo que de cierto modo permanecen vigentes muchos temas de hace 9 años. Sí, de hace 9 años. Entonces, esos temas siguen vigentes. Entonces, bueno, sí que llega más pronto, pero eso no ha resuelto todos esos conflictos y todos esos asuntos, ¿no? Y eso es lo que puedo decir. Pero sí, me gusta un poco recordar que no siempre ha existido internet. No siempre ha existido internet, no siempre, esto me hace sonar súper, no siempre ha existido redes sociales como, pero ¿en qué mundo? Pues en el mío, no, otra forma de vivir. Otra forma, sí, no había tanta, ¿no? Entonces, y de conectar, claro. Sí. Esas cosas. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir ahora un poquito. Cualquier persona que tenga alguna duda concreta. ¿Sí? ¿Por aquí? Sí, ¿nos podrías recitar alguno de los poemas del libro que te haya marcado un poco, que sea de tus favoritos? Esta pregunta es trampa. Lo quiero. No tiene mala intención. Sí, no lo sé, pero yo según el momento me viene. A ver, pero sí, me he preparado. Sí. Vale, pues. Uno cualquiera. Sí. A ver. Vale. No. A mis amantes les pido que me deleguen de nuevo, que me desquieran de nuevo, que me abandonen de nuevo. Nunca parto de cero en este simulacro de incendio. Repito, dejadme, pero
permanecen en las durezas de mis talones, se ocultan en los lunares marrones de mi piel. Son las estrías blancas de mis 2 nalgas, blandos se esconden bajo mis 10 uñas largas. Quisiera ser mártir de su masculinidad, pero yo también quise creer que el patrón era distinto, que yo era mejor que todos ellos, porque apretaba más mis ojos al soñar. Como un huevo hecho dureza en agua hirviendo, arrancamos la posibilidad al amor, golpeamos la piel aún crujiente, despojamos la capa más celosa, desprendimos el pequeño núcleo del antes delicado óvalo, la parte trémula a la vista del yo y tú, por la traición en nuestras manos hambrientas. La brasa y el carbón de nuestros cuerpos devoraron la vida de un óvulo primigenio. ¿Quién tiró de quién? ¿Qué llegó primero? Desilusión o muerte del cuerpo y pecho famélicos. A mis amantes, a todos les absuelvo de la raja que acantila mi mirada. Son ahora el retumbar de mis cuevas. Perdono que lo que era líquido, perfecto, bello, fuera dureza tragada por gula, codicia, egos. Y ahora sé que no quiero. No quiero ser laurel al aire libre, disponible en un huerto. No quiero ser el girasol que mira, un falso sol de invernadero. Y hay uno que también fue un poco el disparador de volver a la poesía y volver a la poesía como oficio, no solo como cuando me venga la inspiración de madrugada, en los cachitos, trocitos en que me permito mi yo bohemio, sino como oficio. Fue este que escribí en mitad de la pandemia, cuando era muy difícil poner palabras a todo lo que me estaba atravesando. Y cito a Helios F. Garcés, que no sé si le conocéis, pero es un gran poeta y un gran pensador del pueblo gitano. No encuentro nada inspirador en las injusticias. Hablo de ellas porque no me queda otra. Y dice así este poema: Amarilla. Soy nenúfar en fango, el milímetro de luz amarilla, a ras de una puerta mal puesta. Soga, silencio, silencio propio. En escenarios, silencios. Me digo que este año no existe. Seguramente tenemos más preguntas, lo que pasa es que Anaís me dijo que van a cerrar a las 12. Y entonces, lo que proponemos es, realizamos una propuesta de un chantar juntos. Entonces, las personas que quieran participar para hablar más con Susana pueden apuntarse a nosotras y vamos a comer juntas y hablar más, ¿vale? Pero antes de cerrar, no olvidéis de comprar el libro. Tenemos también que tener... Lo sé, escuchada ya. Soy también el lado práctico comercial. Asumo la responsabilidad. Entonces, no olvidéis. Tienes que dejarme de guardiana del tiempo. Sí, se me olvidó. ¿No hay ninguna preguntita? ¿Cómo se llama el documental que está en YouTube? Chiñoles y bananas. ¿Cómo? Chiñoles con ñ y bananas. Chiñoles y bananas. Cigüeño. Bueno, pues nada, me pongo aquí. Sí, por si lo quieres dedicar o algo. Bueno, muchísimas gracias por venir, por compartir este momento. Y tal y como dice Yara, una manera muy importante también de apoyar el trabajo
este sentido, a quien pueda y a quien pueda permitírselo, está también muy bien apoyar adquiriendo un libro y aparte con una dedicatoria personal. Menos curro. Sí, y tengo un detallito porque soy así. Así no hacemos que nuestra compañera que está ahí Sí, a una tarde también. sí, ¿Vale? sí. Muchas gracias. Gracias.